Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a ver qué sucede cuando tomamos conciencia, así que comenzamos. Bien, y en el podcast del día de hoy vamos a comenzar hablando de esto que siempre surge como una duda, como una cuestión de, a ver, tengo una consulta de biodescodificación, ¿qué me pasa? ¿O qué me pasa después? ¿O qué tengo que esperar que suceda? ¿O qué tengo que hacer después de que estoy en la consulta? Así que primero quiero explicar cómo es el proceso y luego vamos a decir algunas consideraciones, ¿sí? Así que, en primer lugar, veamos cómo sucede nuestra conciencia, porque ya que hablamos de toma de conciencia, bueno, ¿a qué nos referimos con eso? ¿No? Entonces, vamos a interpretar nuestro mundo interno como un estado donde hay atención. La materia prima de nuestro mundo interno es la atención. Una atención que, claro, se va posando en distintas cuestiones, ¿sí? Puede estar momentáneamente en mi cuerpo y puedo decir, no sé, me pica la rodilla, ¿sí? O puedo estar posicionando mi atención en un objeto externo, o en una sensación, o en una emoción, o en una idea, ¿sí? Entonces, esa atención es justamente una especie de energía, una especie de forma abstracta que está disponible, ¿sí? Ahora, luego del proceso de la infancia, en la medida que vamos transitando todo ese proceso, se genera algo que hoy vamos a llamar, de forma didáctica, aparato opinador. Mi aparato opinador es la forma en la que aprendí a sobrevivir a mi infancia, es la forma en la que me enseñaron a sobrevivir en lo otro, ¿sí? El aparato opinador está ahí para ayudarme a sobrevivir al mundo, ¿sí? Es decir, voy a opinar, me voy a tratar de anticipar, voy a tratar de estar a la altura del mundo que veo, que no es solamente el mundo que veo yo, sino es el mundo que me enseñaron a ver con sus grandes virtudes y con sus grandes traumas mis padres, ¿sí? Mis padres, tutores o las personas con las que me haya criado. Una vez pasamos el proceso de la infancia, el aparato opinador queda implementado, queda instalado y tiene secuestrada, tiene cautivada, tiene hipnotizada gran parte de nuestra contemplación, gran parte de nuestra atención. Llega hasta cierto punto en el que ya no recuerdo mi contemplación, soy solamente el personaje del aparato opinador. Paso a creerme que soy solo lo que yo opino de mí, o lo que yo opino que otros opinan de mí, que al final es una opinión mía también. Es decir, ese aparato opinador hipnotiza nuestra conciencia, o nuestra conciencia se identifica mucho y veo solo a través de ese filtro, solo a través de mis opiniones, las cosas que me pasan, las cosas que me pasaron, o las cosas que creo que me van a pasar, o las cosas que pasaron, pasan o pasarán a los demás, o toda sensación, miedo o idea que tenga, ¿sí? Ahora, sumado a eso, si además del proceso del aparato opinador le sumamos alguna especie de trauma, eso me genera que si he vivido algo muy difícil de transitar, tengo una forma más condicionada todavía, en donde mi atención queda secuestrada no solamente en la manera, sino en la edad en la que pasó ese trauma. Quizá en el resto de aspectos de mi vida me comporto de una manera, quizá más adulta, pero con respecto a eso particular, quedo interactuando con ese aspecto de la vida desde una edad en donde fue el trauma. Si mi trauma fue a los 15, quedo actuando desde la adolescencia. Si mi trauma fue anterior a los 7, quedo actuando desde la niñez y tendré conductas un poco más infantiles. Con respecto a todo, la mayoría de las veces no, con respecto a algunas cosas que me representan el trauma, ¿sí? Entonces, ¿de qué tengo que tomar conciencia? Justamente de ese momento, que además de ese secuestro, esa hipnosis que es el aparato opinador, que de vuelta nos sirve, a ver, tiene su utilidad, nos ayuda a comprender las reglas básicas para que nuestro cuerpo sobreviva en el mundo, ¿sí? Y es necesario aprender esas reglas básicas, como para un niño es no caerse de las escaleras, como para un niño es aprender a comer.
aprender a evacuar, aprender a hacer todo lo que se supone que nuestro cuerpo necesita en el marco de una sociedad con las formas en las que la sociedad está correctamente hacerlo, ¿sí? Ahora, luego, este personaje que ya me creo ser, que es mi cuerpo y mi historia, ¿sí? Este personaje empieza a tener dos proyecciones, ¿sí? Además del presente, que el presente siempre está ahí, lo que empieza a tener es una especie de idea, dependiendo de la forma, y si es que hay un trauma influenciándolo, puedo tener una actitud pesimista o una actitud optimista, pero ya con respecto a algo que no existe o algo que no se ve, al cual nunca llegamos, que es el futuro. Constantemente, obviamente que es para un ser humano útil aprender a proyectarse, aprender a tener deseos. El tema es que en base a ese futuro empiezo a tener o dos actitudes, o positivismo o negativismo, ¿sí? Empiezo a ser optimista o pesimista. Cada una de ellas dos haciéndonos desear cosas o evitar cosas que tienen que ver con el trauma, ¿sí? Que tienen que ver con las falencias que en algún momento no tuve, que después quiero cubrir con ese personaje, que ya sea tratar de evitar que no me vuelvan a pasar o tratar de garantizar que no me pasen, y ahí seré pesimista o optimista. El tema es que mientras que esté atendiendo a mi mundo fantasioso del futuro, porque el mundo es una construcción, de alguna manera el mundo futuro es algo que yo me imagino, que no estoy viendo, estoy secuestrado también por mi aparato opinador, ¿sí? Insisto, podemos tomar ciertos momentos de nuestro día, de nuestra vida, para proyectar y hacer un plan de nuestras metas y cuestiones a futuro que queremos resolver, pero el tema es que tomar conciencia no es algo que se produzca a nivel del personaje. El personaje es algo que el aparato opinador de alguna manera inventó para seguir teniendo trabajo, para seguir estando ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando tomo conciencia? Bueno, cuando voy tomando conciencia progresivamente, lo primero que hago es reconocer mi evento traumático. Ese momento en el que me sentí solo, dejado de lado, humillado, ese momento en el que pasó algo inesperado, ese momento en el que no entendía, no podía, no me entraba en el corazón, en la cabeza, lo que estaba viviendo, ¿sí? Ese es el trauma. Una vez que tomo conciencia del trauma, no es que mi personaje ya tiene guardada una memoria más. Tomé conciencia el 5 de mayo del 22 de tal cosa, y es un hecho más. Tomar conciencia es una memoria nueva. No. Tomar conciencia en lo profundo es entender una forma, una función que ejercía mi aparato opinador. Es, si tomé conciencia, me doy cuenta que estaba jugando a ser víctima de algo, que estaba jugando a sentirme ofendido, desprotegido, desvinculado de algo, que no está pasando hoy, que pasó siempre, que en mi memoria está. Entonces, tomo conciencia del primer evento traumático. Desde que tomo conciencia de eso, mi atención, mi contemplación empieza a estar libre, ¿sí? ¿Cuál es mi función? Seguir tomando conciencia, es decir, seguir ampliando mi conciencia para no tener que estar haciendo mi personaje víctima, mi personaje defensivo frente a eso que me sucedió como trauma. Vamos a un ejemplo. Supónganse que yo crezca siendo un hermano menor, teniendo hermanos mayores, y que mis padres también, como tengo hermanos mayores, puede ser que mis padres hayan sido, cuando yo nazco, ya más mayores que cuando nacieron mis hermanos. Entonces, vivo como con una sensación de que no se me da mi lugar, que nadie me respeta mi lugar, que nací ya en una familia en donde ya no había vacantes, que de alguna manera voy aprendiendo a hacerme mis lugares, pero que como que soy invisible para los demás. Listo, tomo conciencia de eso, quizá haciendo terapia, quizá en alguna introspección, quizá en alguna charla con algún amigo. ¿Qué me pasa?
me doy cuenta no solamente del momento traumático, de cuando me di cuenta que no tenía ese lugar en la familia, cuando me di cuenta y me empecé a autopercibir como invisible, sino además de eso, empiezo a darme cuenta cuando tengo ahora la costumbre de ejercer el personaje, ese que busca atención, ese personaje que intenta compensar el trauma. Entonces, cada vez que tomo conciencia, no solamente tomo conciencia del evento traumático, me empiezo a hacer presente en mi vida de en qué momento, de qué manera está la costumbre de actuar de esa manera. Y eso, a través de la toma de conciencia, va ampliando mi atención. Empiezo a tener atención más libre, más dispuesta, más disponible a lo que la vida me quiere enseñar. Porque ya no estoy defendiéndome de lo que hoy no pasa, de lo que quizá me defendía de algo que ya sucedió y que como está en el trauma, creo que va a suceder. Después, insisto, si tengo el trauma, después entro en una pareja. Seguimos con el mismo ejemplo. Y bueno, después de un tiempo me siento invisible para mi pareja. Y quiero ser omnubilante, quiero ser lo único que mi pareja mira. ¿Sí? Cuando me doy cuenta de mi trauma, empiezo a atenderme a mí. Empiezo a tener espacio para mí. Empiezo a dejar de contarme que soy invisible yo conmigo. Y empiezo a ser visible primero yo para mí. Eso me va a permitir dejar de querer y de necesitar habitar la mente de mi pareja o la mente de cualquier otra persona, porque no sé habitar la mía. Empiezo a habitar la mía y empiezo a ser libre de eso. Insisto, no es solamente tener la conciencia del momento traumático, sino empezar a darse cuenta dónde está mi automatismo, mi costumbre de actuar de esa manera. Eso va a generar que, claro, mi cuerpo ya no tenga que responder a eso, ¿sí? Y en base a eso ya no tenga una cantidad de neurotransmisores, de hormonas y demás, a disposición de mi personaje defensivo. Ya no necesito eso. Y obviamente mi cuerpo, una vez que tomo conciencia, puede dolerme un tiempo, pero justamente va a ser lo que me dice, o una de las pistas que nos puede dar, que ya he tomado conciencia, y que tengo un personaje menos que actuar. Una cosa en la que ya puedo aprender libremente sin tener que evitar algo, sino que más bien estando disponible para lo que la vida quiera mostrarme. Eso va a hacer que mi atención en las cosas del mundo me devuelva un conocimiento propio. Y cada cosa que veo va haciendo que mi atención crezca y crezca. ¿Sí? Así que eso es lo que esperamos, eso es lo que más que esperar estamos compartiendo y estamos acompañando a nuestros consultantes a que suceda. Cada momento de toma de conciencia son unas vacaciones de atención, digamos. Es algo en donde ya mi atención no está secuestrada en la edad del trauma, sino que empieza a ser esa cosa en donde ya puedo ser libre y volver a mirar. En ese caso, y seguimos con el mismo ejemplo, veo a mi pareja y ya no necesito que me atienda. Ya disfruto cuando estamos juntos y disfruto cuando estoy conmigo. Y ya no hay necesidad, hay un sano compartir. Lo mismo con los hijos, con los padres, con los compañeros de trabajo, con los hermanos, con cualquier rol. ¿Sí? Así que bueno, espero que esto les sea muy útil. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, de Facebook, compartirlo si les resulta útil y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.